Quiero comenzar con este relato que hace mucho tiempo lo vi, lo volví a ver, lo volví a leer. Se me hizo importante decírselos porque tiene que ver con el mensaje que vamos a hablar esta mañana. Yo creo que muchos ya han escuchado esta anécdota, este relato, pero lo voy a recordar. Louis Phillips, un reo americano, cuenta que llegado el día de cumplir su condena y morir en la famosa silla eléctrica, tocaron enérgicamente la reja de su celda y pronunciando su nombre le dijeron que tomara sus cosas y abandonara la prisión. Cuenta que lo sacaron a empujones y a patadas. Él, sorprendido y en shock, ya estando en la calle, comenzó a correr lo más rápido que pudiera, sin rumbo fijo. Corrió durísimo este hombre. Cuando recobró el aliento, él pensó y llegó a la conclusión de que se habían equivocado de reo. ¿Por qué? Porque él estaba condenado a morir en la silla eléctrica. Dice que escondiéndose entre arbustos y carros, llegó a su casa después de muchas horas, ya que solamente tenía un vago recuerdo del camino, pues había estado 30 años en prisión. Finalmente llegó a su casa, tocó la puerta suavemente para no alertar a nadie y comenzó a susurrar diciendo: mamá, abre la puerta. Me imagino a este hombre: mamá, abre la puerta, soy tu hijo, estoy libre. Mamá, abre la puerta. Su madre ya era una anciana de 78 años. Sin éxito alguno, decidió meterse por una ventana que estaba entreabierta y esperar a su madre. Subió a su recámara y se acostó en su antigua cama. Comenzó a pensar qué le iba a decir a su anciana madre cuando lo viera y todos los planes que tenía con ella. Pensó en llevarla a la playa y a comer comida italiana, su preferida, de su mamá. Cuando entró al cuarto de su mamá, vio una carta encima de la cómoda, la cual decía: hijo mío, tú eres joven aún, acabas de cumplir 50 años y te falta mucho por vivir. Después de muchos años de ruegos y súplicas, el juez concedió mi petición: tomar tu condena y morir en tu lugar. Disfruta tu libertad. Con mucho amor, tu mamá. Una historia conmovedora del amor de una madre, ¿cierto o no, hermanos? El tema de hoy tiene que ver con otra historia de amor, la cual he titulado Amor sin condiciones. Quise decir esto que a lo mejor ya muchos lo habían escuchado, leído, pero se adapta muy bien al mensaje que vamos a dar el día de hoy. Habiendo escuchado esto, quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 9. Le vamos a dar lectura del 9 al 14. El título de la predicación es Amor sin condiciones. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Hasta ahí, queridos hermanos.
Estamos viendo las cartas de la prisión, vamos a continuar donde nos quedamos. Pero este texto que acabamos de leer, queridos hermanos, quiere decir que como nosotros somos mexicanos, ¿sí? Somos mexicanos y no judíos, ni descendientes de Abraham, entonces quiere decir que estamos excluidos del pacto de Dios. ¿Por qué? Porque este pacto solamente se lo dijo a Abraham y a su descendencia, usted acaba de ver. Y harán pacto tú, Abraham, y tu descendencia perpetuamente. Quiere decir que nosotros los mexicanos estamos excluidos de este pacto. Es por eso que en el ámbito religioso vemos a muchas personas que se vuelven al judaísmo. ¿Usted ha sabido de personas que se vuelven al judaísmo? Ok, ¿para qué? Para tener ese supuesto pacto ellos con Dios. Se vuelven al judaísmo, hacen los mismos ritos, las costumbres de ellos. Se compran el gorrito que llevan acá atrás los judíos, que se llama una kipá, ¿verdad? Los varones, aún grandes, adultos, ancianos, que se vuelven al judaísmo, hermanos, se circuncidan, guardan el sábado como día de reposo, no hacen nada. En una ocasión estaba yo hablando con una persona de estos judaizantes, me dicen que guardan el sábado, sabáticos, dice, pero no hay que hacer nada. Y le digo, pero nada de nada. Me dice, imagínate que ni siquiera le bajamos al baño. Imagínese qué religiosidad tienen estos hombres para supuestamente tener un pacto con Dios. Muchas veces le he contado la anécdota de una persona que iba yo con mi padre y me encontré con una persona, con un mecánico. Él llevaba a componer su carro, traía unas barbotas largas, unos caireles acá de patillas, era mexicano el hombre. Y empezó a platicar con nosotros, no recuerdo cómo empezó la conversación, y nos dice a mi papá y a mí, si su apellido tiene una Z o termina con Z, ustedes son de descendencia judía. Y le dice a mi papá, ¿cómo? Y ahorita están revisando ustedes su apellido, ¿verdad? López Hernández. Y le dice a mi papá, ¿cómo te apellidas? Y le dice, Galvez, ¿con S o con Z? Con Z, eres de descendencia judía. Me dice, ¿y a ti? Le digo, ay, pues mi apellido, el otro, Rubalcaba, pues no, ni por dónde. Plasencia. ¿Z? Le digo, no, ese C y después Z. No, tú no. Todavía le digo, pero a lo mejor se equivocaron, esa SS puede ser Z. Sí, yo nada más, ¿no? No, tú no. Bueno, ya nos quedamos así, ¿no? Pero los que se vuelven al judaísmo, pues hacen este tipo de cosas. Es por eso que los judíos, hermanos, es por eso que los judíos se sienten, pues la mamá de Tarzán, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí ha visto a los judíos que ellos son la raza más especial y los elegidos de Dios? ¿Los conoce, hermanos? ¿Verdad que sí? Hasta uno se siente chiquito, ¿verdad? Y que son ellos, bueno. Y si los no judíos, es decir, los mexicanos, nosotros, los de Nesa, los chinos, los africanos, no tenemos pacto con Dios, pues ¿quién es nuestro dueño o quién es nuestro amo? Si es que no tenemos pacto con Dios. Bueno, dice Efesios que usted y yo éramos hijos de ira, así dice. O sea, éramos hijos del enojo de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hacíamos o teníamos el deseo y la voluntad de nuestra carne, hacíamos lo que nuestra carne decía, ¿sí? O sea, éramos el príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, que es el diablo, pues era nuestro amo. Y hacíamos lo que nos mandaba o lo que nos dictaba nuestra carne. ¿Y qué eran? Infidelidades, pleitos, borracheras, celos diabólicos, pasiones desenfrenadas, etcétera.
Hermanos, dice el libro de Efesios que vivíamos muertos espiritualmente, practicando delitos y pecados que enojaban a Dios. Por eso es que nosotros no teníamos pacto con Dios, sino que éramos hijos de ira. Así dice la palabra de Dios. Íbamos derechitos a la condenación eterna. Así dice la palabra de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, no todo estaba dicho. No todo estaba dicho para los judíos. No todo estaba dicho para la nación de Israel. No todo estaba firmado. Había un misterio. Diga conmigo, un misterio. Había un misterio oculto que daba oportunidad. ¿Que daba qué? Oportunidad a todo aquel que no fuera judío. Y aquí entramos usted y yo. A todo aquel que no fuera del país de Israel, porque ellos dicen que tienen pacto con Dios solamente ellos, que ellos son los dueños de la tierra, una raza especial. Tranquilos judíos, ¿verdad? Tranquilos, hey, no todo está dicho, hay un misterio, y ese misterio es para los no judíos. Y yo quiero que vea ese misterio. Colosenses 1:26 y 20. Ahí está. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, entre los no judíos. Y ese misterio, ¿cuál es, hermanos? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios dijo: hey, judíos, tranquilos, todavía tengo un misterio, todavía no acabo, todavía la creación tiene oportunidad. Y este misterio es Jesucristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Escuche, y las buenas nuevas de salvación llegaron a este mundo. Y el ángel le dijo a José: tu esposa María dará a luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fue entonces, escuche, y fue entonces cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Dele un aplauso a ese Jesucristo. Dele un aplauso a ese Rey de Reyes. Dele un aplauso a ese misterio oculto, ese pacto que hacemos con Jesucristo, la esperanza de gloria. ¿Alguien está alegre? O sea, no solo los judíos, también usted y yo entramos en el paquete. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, la esperanza de gloria. Ahora, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo hago una pregunta: ¿alguien de los que estamos aquí ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Y alguien ha creído que Dios el Padre lo resucitó de los muertos? Ok, todos lo hemos creído, oiga, pero quizá no todos lo han confesado. Y esto es necesario. No todos quizá lo han confesado. Y yo pregunto, hermanos, y hago una pausa en este momento en el mensaje: ¿alguna persona de los que estamos aquí quisiera confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor de su vida? Entiéndame bien, hermanos. ¿Alguna persona que no haya confesado a Jesucristo? Este momento es importante. Si hubiera una persona que nunca ha confesado a Jesucristo y le haya dicho: Señor, ven a mi vida, cámbiame,
transfórmame. Me arrepiento de mis pecados y creo que Dios el Padre te resucitó a ti, Jesucristo, de entre los muertos. ¿Hubiera alguna persona? Ok, quizá no levantan la mano por temor o por pena, pero yo le voy a pedir a todos los que estamos en el auditorio que digan estas palabras conmigo. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios el Padre ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca para salvación. Gracias, Señor, por otorgarme la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apláudale al Señor. Después de estas palabras, hermanos, y haber confesado a Jesucristo, aunque no lo crea, hay un antes y hay un después. Aunque nos haya llevado 1 minuto, 30 segundos, hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. ¿Y cuál es el antes y cuál es el después? Segunda de Corintios 5:17 lo dice. Yo se lo leo, escuche, y muchos se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hace 1 minuto, las mismas cosas como venía siendo, era lo mismo de toda la vida, pero al haber confesado a Jesucristo en tan solo 30 segundos, ahora sí, estás en Cristo. ¿Estás en quién? Estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Dile al que está a un lado, soy una nueva criatura. Ahora el que está del otro lado, soy una nueva criatura. Ahora, miren lo que sucede para los que están en Cristo. ¿Los que están en quién? No en el auditorio, ¿sí? No, no en una empresa, no en otra cosa, no. Para los que están, ¿en dónde? En Cristo. Ahora sí abra su Biblia y vamos a comenzar en la carta donde nos quedamos, habiendo dicho todo esto para que entendamos. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Colosenses 2:11 dice: en él, ¿en quién, hermanos? En él. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Cristo, dice: en él también fuisteis circuncidados. Oiga, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, Él nos hizo una circuncisión. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Esto es asombroso, queridos hermanos. ¿Cuántos creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Bueno, ¿sabes qué? Él dice que Él mismo nos hizo una cirugía. ¿Te acuerdas que leímos al principio que los del pacto con Abraham y con Dios deberían de ser circuncidados? Este es su pacto, de ellos es su pacto, y que muchos se vuelven al judaísmo para tener un pacto con Dios. Oiga, pues ahora los que estamos en Cristo, Cristo mismo nos ha hecho esa cirugía. Cristo mismo nos ha circuncidado, pero entendamos, hermanos, Él mismo nos hizo una cirugía, pero no en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Qué fue lo que nos amputó o lo que nos cortó Jesucristo?
Bueno, Pablo utiliza la misma palabra del pacto de Dios con Abraham. Una circuncisión, diga conmigo, una circuncisión. Ok, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es quitar o amputar el exceso de carne. ¿Sí? Esa es la circuncisión. Bueno, pues lo mismo hizo Jesucristo con nosotros. Nos mutiló, oiga, o nos quitó o nos amputó el exceso de carne. Es decir, el cuerpo pecaminoso carnal. Es por eso, hermanos, que se supone, óigame bien, es por eso que se supone que ya no deberíamos de tener el deseo de cometer las aberraciones carnales que cometíamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Me estoy dando a entender? Jesucristo nos hizo esa circuncisión y nos quitó el cuerpo pecaminoso de carnalidad. Por eso es que ahora que estamos en Cristo, se supone que ya no deberíamos de tener esos deseos carnales, orgías, contiendas, pleitos, homicidios, vicios, truanerías, etcétera, etcétera. De hecho, cuando llegamos a meter la pata en algún pecado, sí o no que hasta nos da vergüenza recordarlo y nos da vergüenza hasta que otros se enteren. Acá, hermanos, ¿verdad? Estamos en Cristo, nos quitaron el cuerpo de pecado, la carnalidad, y cuando la regamos, ¡ay, qué bruto! ¿Por qué lo hice? Ahora, que nadie se entere. Señor, perdona. ¿Sí o no que nos pasa eso, hermanos? Bueno, por eso Pablo dice en Romanos que eso que hacíamos antes, ahora para usted y para mí es vergonzoso. ¿Es vergonzoso el pecado, hermanos? Claro. Y dice Pablo que hay muchos de los cuales su fin será perdición, que hasta presumen esa vergüenza. Personas que hablan enorgulleciéndose de sus pecados. ¿Las conoce? Oh, yo tengo de a 2 mujeres. Y hasta otras más quieren. Para todas tengo. ¿Sí los he escuchado? Yo me fumo hasta de a 4 cajetillas diarias. ¿Cómo ves? Presumen de su vergüenza. A mí que no me busquen, porque el que me busca, ¿verdad? Pero peleoné, traes una navajita. O sea, presumen. No sé si usted haya visto las noticias a veces, este señor Roberto Palazuelos, que va a ser candidato para Quintana Roo. ¿Qué acaba de decir en una entrevista? No, y lo pasaron en las noticias y presumen de su vergüenza. No, que yo andaba con pistolas y que con una banda y matamos a 2. ¿Alguien lo vio? ¿Verdad que sí? Por eso dice Pablo, los que su fin será perdición, presumen de lo vergonzoso que son o de las vergüenzas que hacen. Para la persona que está en Cristo, hermanos, ¿cierto o no que es vergonzoso lo que hacíamos antes? ¿Verdad? ¡Oh, qué vergüenza! ¡Oh, que ni se enteren! Ya ni quiero ir con esa persona porque me conocía cuando era mundano y todas las locuras que hacía. Pero cuando estábamos en el mundo no nos importaba, hasta presumíamos de quién éramos. Por eso es que dice la palabra, ahora los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero era vergonzoso, ¿cierto o no, hermanos? Es por eso que todos aquellos que sabemos que fuimos renovados, transformados, perdonados y limpiamos, tomamos voluntariamente la decisión de bautizarnos en agua. Así dice Colosenses, de bautizarnos en agua. ¿Para qué? Para anunciarle al mundo que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado en Cristo a una nueva creación. Miren, observen, me sumerjo a las aguas,
¿Para qué? Para que vean que dejo al hombre viejo allá abajo y resucito a un hombre nuevo. Ya no digo groserías, amo a mi esposa, la respeto, trato bien al mesero, le doy el lugar a la viejita, no toco el claxon, me espero en los semáforos. ¿Por qué? Porque soy una nueva persona en Cristo. ¿Alguien lo ha hecho? Por eso dice Pablo, que se bauticen, para que todo el mundo vea que son personas nuevas. En marzo vamos a anunciar bautizos, hermanos. Si no se ha bautizado, bautícese, por favor, porque es un mandamiento que el Señor nos deja establecido. Dile al que está a un lado, tienes que bautizarte. Oiga, porque le voy a decir a esas personas que se les tiene que rogar para que se bauticen: ay, bautízate, por favor. No, eso no es para mí. Ay, por favor, bautízame. Esas personas que se les tiene que obligar, esas personas que se les tiene que dar un premio para que se bauticen, esas personas que tienen que hacer un montón de cosas para que el otro se bautice, oiga, no han nacido de nuevo, no son cristianos. Yo conozco a muchas personas que no, es que yo me bauticé nada más para que mi papá no se enojara. ¿Sabes qué pasó ahí? Solamente fueron remojados, perdieron el tiempo e hicieron perder el tiempo al que los bautizó. Esas personas no han sido circuncidadas espiritualmente. Es por eso que a esas personas todo lo ven religioso. No, no es religioso. El pecado para ellos no es cosa seria. Se ríen. No, ¿cómo crees? Es algo normal para nuestros tiempos. ¿En qué año vives? ¿En qué siglo vives? No, para ellos es así. ¿Por qué? Porque no han sido circuncidados del Espíritu. Porque Jesucristo quiere decir que no ha entrado a sus vidas. Hace un tiempo, un joven, y lo conté ayer con los muchachos, vino aquí a la iglesia que le estaba echando muchas ganas. Y me decía: pastor, yo quiero estar aquí, que me gusta todo lo de la iglesia y gloria a Dios. Bueno, el muchacho se encontró una novia cristiana también. Llevaban como 4 meses, creo, de novios, por ahí. Y en una ocasión viene conmigo y me dice: pastor, ¿qué crees? Estoy bien triste, lo que me dijo mi papá. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Mira, es que fui por mi novia, la fui a dejar, pero había un tráfico impresionante. Ella vive bien lejos, la fui a dejar, el tráfico, y de regreso el tráfico estaba igual. Pues llegué a la casa a las 2 de la madrugada. Estaba esperándome mi papá bien enojado. Y me dice mi papá: ¿qué horas son estas de llegar? Y le dice: solamente te voy a decir una cosa. Aquí no me vas a traer chamacos. Si estás con tu novia haciendo cosas que no, solamente cuídate, ten preservativos. Me vino a decir el muchacho: pastor, me está mandando al infierno mi papá, porque él está aprobando la fornicación, y ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Jóvenes enseñando a los padres. ¿Están aquí, hermanos? Así hay personas, hermanos, que, no sé si decirlo o no, que vienen a la iglesia, que levantan las manos, que cantan, que oran, inclusive sirven, hermanos, pero no han sido circuncidados del corazón. No se les ha quitado el cuerpo carnal que tienen. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no han dejado entrar a Jesucristo en sus vidas. Porque el que deja entrar a Jesucristo en sus vidas, no me dejará mentir, que ahora ya no le gusta nada de lo de antes, que hasta le da vergüenza, le da pena antes lo que hacía, ya no escucha música del mundo, ya no habla malas palabras, ahora quiere ser todo un buen cristiano. ¿Cierto o no, hermanos? Pero fíjese cómo hay personas. Bueno, pastor, ¿y qué pasa con esos pecados que cometíamos antes de ser cristianos? Le voy a decir, vaya al versículo 13 y 15, igual de Colosenses 2.
de esos pecados que cometíamos antes. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os di vida juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Y quién es Él? Cristo, perdonándoos todos. No, dice perdonándonos todos los pecados del 2021, de 1986. No, perdonándonos ¿cuántos? Todos. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, hermanos. Quiero decirle que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Estamos aquí? ¿Se alegra o no, hermano? Las mentiras que dijimos, las malas palabras, las malas acciones, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los abusos, los excesos, todo el Señor nos ha perdonado. Por cuanto estamos en Cristo, nueva criatura somos. Él nos ha perdonado. Miqueas 7:19, no lo busque, dice que Dios tuvo misericordia de nosotros, sepultó nuestras iniquidades y echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Escuche, hermano, lo que le voy a decir. Había un acta. ¿Una qué? Un acta. Esto era un documento legal judicial en contra de nosotros que deberíamos de pagar. ¿Alguien lo cree o no lo cree? ¿Verdad? Porque a veces uno que no, esos son puros cuentos. No, hermano, había algo, un acta dice que deberíamos de pagar, pero Jesucristo la quitó. Jesucristo la quitó. Y esto no quiere decir que solo la rompió, la tiró a la basura. Ya la quito, ya no hay acta para ti. No, Jesucristo, ¿quién? Jesucristo se atribuyó esa acta para sí. Es decir, todos nuestros pecados, las mentiras, quizá los homicidios, los abortos, las groserías, la marihuana, yo qué sé, Él se los apropió. Él puso todos nuestros pecados en su vida. Como aquella viejita que conté al principio, ella se puso todos los pecados de su hijo. Pero Jesucristo dijo, yo pongo mi vida para que todo aquel que cree en mí sea justificado a través de mi sacrificio. Yo pongo mi vida, dijo Jesucristo. Yo me pongo. Tú cometiste un pecado, tú tienes un acta legal, judicial, todos. Bueno, ok, dice Jesucristo, yo voy a pagar por tus pecados. Se te van a quitar todos los pecados, yo voy a pagar. El único requisito es para que seas perdonado es que creas en mí y que creas que Dios el Padre me resucitó de los muertos. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Oiga, a través de su sacrificio. Esa acta, hermanos, no es que la haya tirado a la basura. Ya la hago bolita, ¿no? A ver cómo. Voy a hacer bolita tienes un acta ya. No pasa nada. No, Jesucristo dijo, todos sus pecados, todos, desde que nacieron hasta este momento, te son perdonados. En Juan 19:30, no lo busque, Jesucristo dijo, consumado es. ¿Qué dijo Jesucristo? En otras palabras, Jesucristo dijo, la deuda está saldada. La deuda está saldada. Ahora Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto en delitos y pecados, vivirá en el cielo. El que cree en mí. ¿Alguien cree en Jesucristo? Denle ese aplauso a Jesucristo de Nazaret. Ahora, la extraordinaria noticia es esta. Ahora sí vaya a Romanos 8:1. Esta es la noticia, hermano, la bomba.
Ahora pues, ninguna, ¿cuántas? Solo tres. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Otra verdadera historia de amor. Ninguna condenación. ¿Se acuerda de la viejita que dio la vida por el hijo? Jesucristo dio la vida por cada uno de los que estamos aquí en este lugar, y podemos decir: ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Hermano, esto yo me alegro, me gozo. ¿Sabe qué? Yo he ido a predicar al reclusorio con otros hermanos. No sé si alguien haya ido. No, adentro. Hermanos, cuando oyen este tipo de textos, hermanos, quieren brincar al cielo, porque se sienten condenados, se sienten señalados. Pero los prisioneros que dicen: creo en Jesucristo como el dueño y Señor de mi vida. No hay otro nombre debajo del cielo, solamente el nombre de Jesucristo, por el cual podamos ser salvos. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Creo en ti, Jesucristo. Entonces, en 2 minutos, en 2 segundos, este texto es para todas esas personas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estás aunque estás preso, eres salvo. Aunque estás en la cárcel, eres libre, porque Jesucristo ya te hizo libre. Hermano, y eso es para todos nosotros los que estamos aquí. No hay ninguna condenación, ninguna condenación. ¿Cuántas? ¿Otra vez cuántas? Sin embargo, le voy a decir lo siguiente: aunque Jesucristo ya pagó, el Padre ya nos perdonó, y nuestros pecados, por más oscuros o negros que hayan sido, ya están en lo profundo de la mar. En la conciencia de muchos todavía existe culpa. El Señor ya nos perdonó, aleluya. El Señor ya te hizo libre, gloria a Dios. Pero llegas a la casa y todavía hay la culpa. ¿Realmente habré sido perdonado? Muchos dicen: ¿por qué me sigo sintiendo mal? Ya no puedo con esta carga. Muchos, aunque hayan creído en Jesús, llevan años cargando culpas, hermanos. Quizá un aborto, un robo, un ajuste de cuentas, una venganza, una infidelidad. Probablemente ese acto lo consideres imperdonable, y muchas veces te sientes señalado, juzgado, atemorizado e intimidado. Déjame decirte algo: eso que te pasa, si es que te pasa, no es tu conciencia que te acusa, ni tampoco son las personas. De acuerdo a la palabra de Dios, ese es el enemigo que te quiere fastidiar la vida. ¿Estamos aquí? Vaya rápidamente a Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿De quién? ¿Qué le parece? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Uno de los nombres de Satanás, ¿sabe cuál es? El acusador. Canijo mugroso, ¿verdad? No es la conciencia. Ese aborto que hiciste, seré perdonado. Realmente, mira los que me señalan. ¿Sabes qué? No es la conciencia, ni son las personas, es este mugroso. ¿Quién? El acusador. Su trabajo, hermanos, es fastidiarnos la vida, hacernos sentirnos culpables, pecadores, deudores. Y escúcheme, muchos cristianos han llegado al punto del suicidio. Cristianos,
al psiquiatra, al manicomio y a la depresión por el acusador. Y es que ¿sabe qué? Para eso vino el enemigo. Dice que para robar, matar y destruir. Robar la tranquilidad, robar la paz, robar la fe, matar la esperanza, la seguridad y destruir vidas, familias y cristianos. Oiga, pero buenas noticias, porque para esto también apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras del acusador, para deshacer las obras del diablo mugroso. Para eso apareció el Hijo de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ay, ¿estamos aquí? Miren lo que dice Primera de Juan 2:1. Vaya conmigo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, fíjate cómo nos habla el Señor. Hijitos míos, para los que pecaron y aún de cristianos han metido la pata. Sí, claro, tranquilos. Pero es que nada más eran para los pecados de antes. No, y también para los que has cometido después de ser cristiano. Porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos y hemos metido la pata, hasta las dos patas. Y dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga, oiga, amado hermano, cuando llegue el acusador a su vida, cuando te acuse la conciencia, cuando te sientas señalado por las personas, cuando te sientas un gusano, cuando te quieras morir, escucha, es momento de clamar a Jesucristo, y Él como abogado nos defenderá delante del Padre. Él va a decir: es cierto que Él pecó, es cierto que Él ofendió, es cierto que Él lastimó, pero Él también creyó en mí, y yo di mi vida para pagar su culpa y pagar su pecado. Ahora Él es inocente, porque la sangre del justo, que soy yo, lo lavó, lo perdonó desde la mollera hasta la planta de los pies, y lo hizo una nueva criatura. No hay condenación para todos los que están en mí, dice Jesucristo. Aleluya. Dele ese aplauso más fuerte al Señor. Somos nueva criatura. No hay pecados que Él no pueda perdonar. Él ya nos perdonó, nos hizo libres. Si pecamos ayer, Él nos perdonó hoy, porque sus misericordias se renuevan día con día. Este sí es un amor sin condiciones. Como aquella viejita que dio su vida por su hijo, Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, clavó el acta. La clavó porque era su vida y se la puso sus pecados, y la clavó. Y dijo: ahora las cosas viejas pasaron, deja los pecados, ya están en lo profundo de la mar, no me voy a acordar más de ellos. Eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Comienza a vivir como un hijo de Dios. Comienza a disfrutar la vida. Comienza a ver el cielo diferente. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, y ninguna condenación hay para los que están en Él. Ahí viene el acusador. Abogado tienes para con el Padre, Cristo Jesús. Lo acuso por esto, lo acuso por lo otro, pero Cristo Jesús sale por ti. Pero aquí está su abogado. Yo pagué por él. Por eso dice una frase que me gusta mucho: y resulta que el que me iba a condenar fue el que me perdonó. Wow. Finalmente
El diablo y sus espíritus malignos quedaron despojados, quedaron exhibidos, quedaron sin autoridad y derrotados en la cruz del Calvario. Porque ellos ya se hacían con tu vida. Ellos decían, ya me lo llevé, ya se lo chupó la bruja, ya se fue al infierno. No, quedaron despojados, no tienen nada de ti. Y yo creo en el Señor que tampoco tendrán nada de tu familia, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Y toda tu familia estará en Cristo. Y para los que están en Cristo no hay condenación. Y termino haciéndote esta pregunta: ¿cómo vas a responder a ese gran amor sacrificial? ¿Cómo vas a responder? Bueno, la respuesta también te la voy a dar. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de las obras de la carne. El que antes hurtaba, ya no hurte más. El que hablaba mal, ya no hable mal. El que fornicaba, ya no fornique. El que adulteraba, ya no adultere. Hijitos míos, dice Dios, si han cometido pecado, abogado tienen para con el Padre. Vayan y no pequen más. No se trata, hermanos, de que seamos perfectos, sino porque a veces pecamos. Lo que se trata es no vivir en iniquidad. El que peca y que dice, en 25 minutos me arrepiento y el Señor me perdona. A las 3, de aquí a las 3 le voy a dar rienda suelta y el Señor me perdona. No, dice su palabra que para ellos no hay más sacrificio, sino que hay una expectación del lago de fuego, o sea, del infierno. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que pecan y se sienten mal, se sienten tristes, y les dice, perdóname, Señor, ni quiero voltear arriba, estoy avergonzado, metí la pata, Señor, perdóname, ayúdame. Hijitos míos, el que haya pecado, abogado tiene para con el Padre. Los perdono. Vayan y ¿qué? Y no pequen más. Yo quisiera hacer un llamado, queridos hermanos, a los que estamos aquí, un llamado a la santificación, a no ser indiferentes a ese hermosísimo sacrificio y dejar ya por completo, hermanos, las obras de la carne: borracheras, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades. Y yo quiero decirle algo: si alguien estuviera dispuesto a decirle al Señor, no más obras de la carne, Señor, no más obras de la carne, me voy a comportar como tu hijo, nadie más va a vituperar tu nombre por mi causa, sino que honraré tu nombre por mi testimonio. Si alguien estuviera de acuerdo en esto y hacer un compromiso, le voy a invitar que se ponga de pie y yo quiero orar por usted. La mayoría, o si no es que todos nos paramos, hermanos, quiero decirles algo. Dice el Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Levante sus manos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana de domingo 13 de febrero de 2022, dice tu palabra, Señor, que tus misericordias se renuevan día con día y que por tus misericordias no hemos sido consumidos. Y lo creemos, Señor.
Ahora, Padre, con nuestras manos levantadas, te pedimos perdón por nuestros pecados y estamos convencidos, seguros, que ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Señor. Hoy decidimos, Señor, hoy tomamos una decisión de dejar atrás las obras de la carne y vivir para ti, Señor. No hurtaré más, no robaré más, no haré cosas vergonzosas, no robaré, no fornicaré, no adulteraré, Señor, sino que viviré en el Espíritu. Y tú has dicho que ninguna condenación hay para los que están en